En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Damos inicio a una nueva emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a transcurrir sobre una nueva agenda de trabajo, la del día viernes 19 de julio. Estamos culminando la semana informativa entonces en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bienvenidas y bienvenidos como siempre. Y obvio, lo hacemos como un compromiso. Agradecerles el apoyo, la audiencia y en este caso también pues esa solidaridad que se registra a diario con la participación que ustedes establecen por vía de las redes sociales, a través fundamentalmente de la red social X, antes pues conocida como Twitter, y seguirá siendo conocida por mucho tiempo así, a pesar del cambio de nombre. La red social X, repito, antes conocida como Twitter, para que ustedes puedan presentar sus comentarios, sus denuncias sobre servicios públicos y otras inquietudes, y siempre hay notas pintorescas, agradables y fotografías muy bonitas que nos envían, lo cual también renovamos por ello el agradecimiento. Así que bueno, una semana que está culminando, una semana informativa, digo, para nosotros en esta primera emisión, pero con muchas informaciones que presentarles a todos ustedes, sobre todo porque nos vamos a ubicar en el terreno electoral, que sigue siendo la jerarquización primordial, ¿no? En este caso, de lo que es en nuestra agenda informativa. Sigue creciendo el volumen de las noticias alrededor de este episodio que tendrá como corolario la elección del 28 de julio en la escogencia del presidente de la República o de un nuevo presidente de la República, en este caso. Bueno, entremos en los detalles. Los candidatos ofrecen diversas propuestas, presentan alternativas, se hacen señalamientos, sigue el debate intenso, pero a la parte de todo ello también surgen una serie de denuncias e inquietudes también de factores nacionales e internacionales por la dinámica tensa que está tomando la campaña electoral. Ya entramos en los últimos días, dentro de 2 domingos es la cita electoral para los venezolanos. Ayer, por ejemplo, el candidato que aspira a reelegirse, Nicolás Maduro, tuvo varios actos en el Teresa Carreño, visitó sectores populares como la parroquia de Catia, también ha estado moviéndose por diversos sitios. Antes había hecho movilización también y en días anteriores por otros lugares, como por ejemplo el municipio Sucre del estado Miranda, en fin. Y también, dedica su tiempo a estos programas, podcasts y otras actividades a través de los medios de comunicación social oficiales, en este caso. Hace advertencias, sigue su confrontación directa con el candidato de la plataforma unitaria. Le resta de alguna forma importancia al resto de las candidaturas, no se dirige mucho a ellas, sino primordialmente al que denomina candidato de la derecha, en este caso González Urrutia de la plataforma unitaria, y ha hecho nuevos señalamientos sobre lo que significaría la presencia o la victoria, en todo caso, de estos factores que denomina extremos o de ultra o de derecha. Es parte de la nomenclatura que se está utilizando o que desarrolla el discurso oficial en este caso. Entonces hablaba de la posibilidad de violencia, de un baño innecesario de sangre, incluso si llegara a ganar una candidatura distinta a la de él. Representa, según Maduro, pues la oportunidad de seguir adelante, representa la oportunidad de futuro, la oportunidad de continuar pues empujando el país hacia nuevos derroteros y nuevos rumbos en este caso. Anunció también, pero esto es más como presidente de la República, algunas otras iniciativas de apoyo y de respaldo a las comunidades. Bueno, esto es más o menos la misma línea y la misma orientación que marca su campaña electoral. Otros candidatos pues también promueven planteamientos. Ayer el de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, hablaba de nuevo de la inviolabilidad y la certeza de las máquinas electorales y la certeza del proceso de escrutinios como tal.
También otros candidatos ofrecieron pues sus ofertas y presentaron sus puntos de vista. Daniel Ceballos de Arepa Digital, también Antonio Ecardi de Alianza del Lápiz. Pero otros candidatos, en este caso, o dirigentes de la oposición, plantearon las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Bueno, ayer se hizo una denuncia, lo hizo la dirigente política María Corina Machado, sobre el hostigamiento a automóviles de su caravana que pernoctaron en la ciudad de Barquisimeto. Fueron vandalizadas 2 camionetas e incluso hizo una denuncia muy grave de intento de atentado porque habrían cortado las conexiones de los frenos de una o las 2 camionetas que fueron vandalizadas, con pintas maltratadas, con pintura de todo tipo. Ellos venían del día anterior de la ciudad de Guanare, donde hubo una actividad política y bueno, ha ocurrido todo esto. Esa denuncia llevó al pronunciamiento muy vigoroso de la plataforma unitaria, solicitando incluso una investigación del Ministerio Público sobre este hecho, sobre este presunto atentado contra la caravana, contra los vehículos de la caravana de la dirigente política María Corina Machado. El candidato presidencial de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, acusaba como acto cobarde este presunto atentado en contra de ella y la vandalización de las camionetas de la caravana. Otros factores, incluso internacionales, se pronunciaron rechazando, pues, no solamente esa vandalización de las camionetas de la caravana de María Corina Machado, sino también la detención de personas pues que han estado en vínculo con la candidatura del diplomático, el embajador González Urrutia. Se conocía también que se liberó a Milcía de Sávila, es el jefe, digamos, de escoltas o de seguridad de María Corina Machado hace muchos años, ¿no? Fue liberado, pero con medidas cautelares por un tribunal del Estado, Aragua. Entonces, bueno, decía que hay crispación, que hay tensión y también, bueno, no ha habido tampoco en este sentido, por ello la exhortación que hacía el documento de la plataforma unitaria, un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Lo están pidiendo. El candidato Enrique Márquez, candidato del partido Centrados, aspirante también presidencial, rechazó pues este presunto atentado y la vandalización, el ataque a las camionetas y peor aún la utilización de recursos muy bajos como es el corte de las mangueras o las conexiones con los frenos. De todas maneras, esto debe someterse a una investigación. Estos son denuncias, pero como bien se dijo, merecería por solicitud la investigación del Ministerio Público y de los cuerpos policiales, porque todos los candidatos además deben tener, pues, así lo establece la normativa electoral, la protección de los cuerpos policiales venezolanos. Es un tema muy sensible en este sentido, pero bueno, es una campaña muy particular, en algunos casos muy atípica, con un nivel de discurso muy encendido, con una tendencia que se marca por la polarización entre los dos candidatos, de acuerdo a lo que se observa y de acuerdo al nivel del discurso que se desarrolla. Entonces, bueno, pendientes en la cobertura informativa en este caso y llevarles las informaciones que surgen dentro de lo que es la movilidad de esta campaña electoral. Bueno, hay otros temas, ¿verdad?, que van destacando en esta agenda del cierre de semana. Ha entrado, como ya hablábamos ayer, la onda tropical número 23 y ha castigado con resiedumbre, con severidad, el nororiente del país. Inundaciones tremendas en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. También se hizo sentir la fuerza de las lluvias, de los vientos y las tormentas eléctricas en el estado Monagas, también en el estado Anzoátegui. Y lo que es la transición de la onda tropical anterior, sería en este caso la 22, ha afectado el occidente del país, particularmente el estado Portuguesa y en particular la capital, pues Guanare. Se ha desbordado el río Guanare, dejando pues una estela de afectación muy grave, donde destacan pues inundaciones de algunas poblaciones, de localidades, de casas, de viviendas en general y
la actuación de las autoridades. Esto va a seguir porque son muchísimas. Hace tiempo citábamos acá que el perfil o proyección del INAMET era sobre aproximadamente 65 ondas tropicales por la temporada. Otras noticias que surgen y que despuntan en la agenda de este día, viernes 19 de julio. Ayer se anunció una reforma de la ley de emprendimiento. Lo hacía Maduro en un acto en el Teatro Teresa Carreño para dar apoyo a más de 1 millón de emprendedores, y también anunciaba, bueno, muchos pueden apreciarlo como dentro del contexto de la misma campaña electoral, el financiamiento a 10.000 emprendedores. Junto a ello se promulgó, que había aprobado recientemente, promulgó la ley de promoción a las exportaciones no tradicionales. Esto para destrabar todo el proceso burocrático, las alcabalas y todo ello. Lo citaba el propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hace 2 días. Entonces, con celeridad se aprobó para darle fuerza y estímulos a las exportaciones no tradicionales. Desde luego, paralelamente, esto tendría que llevar para que los factores de la producción nacional recibieran también incentivos en este caso. Vamos al tema de educación. Frente a algunas advertencias de funcionarios oficiales, incluso una muy definida de parte del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas pues anunciaba que, dada la situación de lo que se maneja sobre el tema de lo que son mensualidades y lo que es el pago y compromisos con los docentes y profesores en general, es muy probable que para el próximo año escolar, entonces, entre un 18 o 20% pudiera ser el ajuste a las mensualidades de los colegios privados, para que lo tengan en cuenta los padres y representantes. Y bueno, seguramente esto va a formar parte de un próximo debate que habrá de desarrollarse en ese sentido. Vamos a ese escenario internacional tan particular. Por ejemplo, nos ubicamos en los Estados Unidos. Ya ayer culminó la convención republicana, se oficializó y aceptó Donald Trump la candidatura del Partido Republicano, dio un discurso, recordó el episodio de Pensilvania, el intento de magnicidio, en fin. Y bueno, definitivamente hubo algunos elementos o variables allí que surgieron dentro del desarrollo, la intervención de su nieta mayor, la intervención de otras personas, la intervención de Melania Trump, su mujer. En fin, ya Trump es oficialmente el candidato del Partido Republicano, dijo y prometía que será otro Estados Unidos, que dentro de 4 meses vendrá pues una onda diferente, es lo que se entendía de sus palabras. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla el resto de esta campaña electoral. La situación con Biden, en contraste, sí es distinta, porque si bien ha manifestado pues gente de su entorno, personas muy cercanas a él, que él va a mantener, sin embargo, hay rumores muy fuertes, que o este fin de semana o en 3 o 5 días, Biden podría hacer un anuncio, tal vez retirando su aspiración presidencial. Están trabajando factores del Partido Demócrata y se cita que incluso el propio expresidente Barack Obama pues estaría trabajando e invitando a Biden a la reflexión. Se tendría que tener, al parecer, una clara y definida opinión médica, porque básicamente se le señala por su debilidad o fragilidad en su salud, y en ese sentido hay que estar muy pendientes a ver si en cualquier momento ocurre lo que muchos están pronosticando. Por cierto, olvidé mencionar sobre el tema de Trump, el tema del intento de magnicidio que se investiga. Se habla que en el teléfono del que disparó, que fue neutralizado o dado de baja por el servicio secreto, había fotografías y tenía un seguimiento de todo lo que era como tal la campaña y las intervenciones de Donald Trump. Bueno,
vamos con otros temas importantes. Panamá anuncia a su presidente José Raúl Mulino una reforma constitucional, una reforma para actualizar al Estado panameño y desde luego también algunas otras iniciativas. Habló del tema de migraciones, van a reforzar, no van a parar y a detener su política de obstaculizar el tránsito por la selva del Darién. Vamos a Colombia, otro tema importante, acusaciones sobre financiamiento del Ejército de Liberación Nacional de parte de dineros públicos. Lo negaba ayer el presidente Gustavo Petro y dijo que esto formaba parte de una olla corrupta que el funcionario denunciante había tratado de promover para tapar su propia actuación al frente de un organismo del que fue destituido en el vecino país. Y tenemos desde Chile que el gobierno, frente a la onda de inseguridad, pues que ha surgido con la presencia de factores criminales, entre ellos el ya emblemático y conocidísimo Tren de Aragua, va a edificar una cárcel de alta seguridad para detenidos que tengan, pues, de alguna manera vinculación con hechos criminales. A la par, ya que mencionamos Chile, hubo un movimiento sísmico muy fuerte en el norte de ese país ayer de 7.3 en la escala de Richter. En los deportes se avanza en la organización de los Juegos Olímpicos que se inauguran el viernes 26 de julio con una nota pintoresca y particular. No será en un estadio, sino que será la inauguración a lo largo del río Sena que cruza la ciudad de París. Debe ser un espectáculo muy hermoso con participación de artistas nacionales y significativos artistas internacionales, algunos muy conocidos. Así que bueno, pendientes de la hermosa ceremonia que se visualiza ya, uno se la imagina, de los Juegos Olímpicos. Tenemos de fútbol que el mercado de fichajes se muere, un jugador joven con un potencial tremendo brasileño, Savinho, fue firmado por el Manchester City como un refuerzo. También el jugador Greenwood, que jugaba en el Getafe de España, Greenwood, pasa a jugar con el Olympique de Marsella. Venezuela sube en la escala de la FIFA, en la escala de las selecciones nacionales, algo muy importante. Y bueno, pendientes de otras informaciones que surcan del tenis. También Nadal gana y va a cuartos de final en el torneo que está participando. Y bueno, y muchas notas más. Así que bueno, como se observa, hay un volumen apreciable de informaciones al cierre de la semana en esta primera emisión. Recuerden que a partir de este momento, pues pueden enviar sus mensajes a través de X usando la etiqueta primera emisión. Vamos ya con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, prensa internacional, la información del tiempo y el tránsito. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 19 de julio de 2024. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Termina la semana laboral intensa? Sí, señor. El tan esperado viernes llegó. Bueno, aquí estamos listos nosotros desde este lado del estudio para comenzar la revisión de los titulares que circulan a nivel nacional. Ruede coletilla, señor director. Iniciamos este recorrido por las portadas de la prensa nacional con la portada digital del Universal. Ellos destacan: Maduro confía en el apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la policía. Dice parte de esta nota, específicamente el sumario, que el mandatario aseguró en un acto de campaña que es el único candidato que cuenta con un plan seguro para el país. También se destaca en esta portada: Ejecutivo propondrá a la Asamblea Nacional reformar ley sobre emprendimientos. El sumario reseña que los cambios buscan expandir la vigencia del registro de emprendedores. También tenemos en esta portada tema electoral: Cabello, 2 puntos. Opositores no han presentado todavía su plan de gobierno. Más abajo tenemos Operación Galope, arranca en Caracas. Brito juramenta movilizadores, se refieren al candidato presidencial José Brito. En el tema internacional, ellos dedican esta fotografía a la situación en Haití. Dice: decretan estado de emergencia en Haití. En detalle, la nota reseña que el gobierno de Haití impuso ayer el estado de emergencia en ciudades controladas por las pandillas que llevan meses devastando al país, anunció el primer ministro Gary Conille.
Vamos a revisar ahora, amigos, informaciones que están en el portal web del diario El Nacional. Una de ellas nos lleva al estado Anzoátegui. El titular dice lo siguiente: explota tubería de gas en la entidad anzoatiguense. Gobierno dice que es un acto de sabotaje. Esta información fue dada a conocer por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos. Él señaló de manera textual lo siguiente: se produjo explosión en tubería de gas en el estado Anzoátegui, carretera vieja Cantaura Anaco. La investigación inicial indica que el hecho se produce por sabotaje. Fue la información que colocó el ministro en su cuenta en X. También señala la nota que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, bomberos y de la Estatal Petróleos de Venezuela se encuentran en el lugar donde ocurrió la explosión. Vamos a pasar a otro tema. Un policía herido en ataque con cuchillo en los Campos Elíseos. Esto es en París, Francia. Por el momento no se aprecian motivaciones terroristas ni relacionadas con los inminentes Juegos Olímpicos. Esto según las autoridades. Específicamente declaró al respecto Gerald Darmian, quien es el ministro de Interior de Francia. Correo del Orinoco, que trae en su portada digital, se lo vamos a contar de inmediato. Ellos abren con el tema electoral. Maduro, 2 puntos. Nadie va a suspender las elecciones en Venezuela. Dice el antetítulo de esta nota: llueva, truene o relampaguee el 28 de julio, vamos a votar. Esto lo dijo el presidente de la República y candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Tienen allí una gran fotografía que da cuenta de estas actividades de calle que realizó ayer Nicolás Maduro acá en Caracas. También tenemos promulgada ley de fomento de las exportaciones no petroleras. En otro tema, el internacional, Correo del Orinoco reseña: declaran en Haití estado de emergencia. Dice, buscan someter a las bandas. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Título principal: hacen campaña con la oreja de Donald Trump. En la convención republicana de este jueves, seguidores se vendaron en la misma parte del cuerpo en la que el candidato recibió el disparo. También se señala acá que alambre de púas disminuye paso por el Darién. Nos vamos a pulso electoral. Enrique Márquez pide ir a votar sin miedo. El Benjamín Rauseo propone 2 decretos de emergencia. Daniel Ceballos está abierto al diálogo. Nicolás Maduro asevera que nadie vulnerará la paz el 28 de julio. Edmundo González dice que va a combatir la corrupción y José Brito activa la operación Galope. Bueno, ahora compartimos con ustedes portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos reseñan como principal titular el siguiente: Maduro dará 1 millón de créditos a emprendedores. El sumario reseña que señaló que hasta ahora están registrados 1.387.261 emprendedores. La gráfica da cuenta de las actividades de campaña electoral del presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro. Lo titula Últimas Noticias: El gallo pinto en Catia. También destaca esta portada: Brasil anuncia el envío de observadores electorales. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil aceptó la invitación del Consejo Nacional Electoral para la jornada del 28 de julio. En un tema que ya adelantaba Carlos al inicio, las lluvias afectan a Sucre, Anzoátegui y Mérida. También tenemos en esta portada, tema deportes, dice: habrá un Caracas Magallanes el 8 de noviembre en Miami. Además, en esta portada dice: acusan al Tren del Llano de ataque a gasoducto. El ministro Ceballos dijo que todo indica que el estallido se trató de un sabotaje. Vamos a hablar ahora de deportes. Lo hacemos con la portada del diario Líder. ¿Cuál es su titular principal? Además, acompañado de una gran gráfica: regreso ambicioso. En el reinicio de la MLB, Altuve busca ser el primer latino con 5 zafras de 200 o más hits, y Arraez va por el tercer título de bateo, seguido con un equipo diferente. Aquí pues se reitera la información que ya había dado Gaudí. La rivalidad tiene fecha en Miami. El primer juego fuera del país entre Caracas y Magallanes se disputará el viernes 8 de noviembre en el Loan Depot Park. Y usted va a Magallanes. Ay, pero ¿qué le pasa? Usted amaneció mal este viernes. Bueno, no, muy bien. Se perfila un fin de semana un poco complicado. No, amanecí muy bien. Salmerón, ¿le parece si hacemos nuestra primera pausa? Me parece. Mientras usted recapacita allí. Ajá, muy bien. No, yo no tengo que recapacitar. Ya venimos.
¿Existe algún código de vestimenta para acudir a ejercer mi derecho al voto? El CNE no exige código de vestuario para ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, usted debe recordar que está prohibido realizar proselitismo político en los centros de votación. Por ende, debe evitar acudir con prendas que identifiquen a alguna organización política. Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de La Prensa del Estado Lara, titular principal: solo 69,000 electores podrán votar el 28 de julio en el extranjero. Expertos alertan que el 98% de los venezolanos en el exterior no podrá votar el 28 de julio como consecuencia del cese de las relaciones diplomáticas de Venezuela con Estados Unidos, Canadá y Ecuador. El padrón electoral en el extranjero era de 4.5 millones de votantes. También en esta portada leemos: niños con cáncer son trasladados a la ciudad de Valencia. Bueno, ahora vamos a revisar junto a ustedes qué trae la portada digital del diario La Noticia, que circula en Barinas. Ellos abren con declaraciones de Diosdado Cabello. Dice textualmente, abro comillas: sabemos cómo defender lo que hemos logrado, cierro comillas. También tienen una gran fotografía, se quedan con el vuelto. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario de la nota. Dice que algunos conductores del transporte urbano vienen quedándose con el vuelto de 2 bolívares o 1 bolívar cuando la persona le paga el pasaje con billetes de 20 bolívares o le dan 15 bolívares por concepto del servicio, con el justificativo que no tienen efectivo o los 2 bolívares. Esta es una denuncia que reseña este diario. En La Fuente Sucesos, 3 lesionados en colisión de moto con auto. También tenemos acá en otros titulares, dice: Gobernación recuperará todos los bloques del municipio Barinas. Vamos ahora a revisar, amigos, la portada del diario El Periodiquito, que circula en el estado de Aragua. Titular principal: piden investigar hechos en contra de María Corina Machado. La Plataforma Unitaria Democrática solicitó al Ministerio Público abrir el caso por vandalismo. También en esta portada se señala que fue excarcelado jefe de seguridad de la oposición. Milcreades Ávila fue liberado el día de ayer, deberá presentarse en tribunales cada 30 días. En la gráfica principal denunciaron condiciones inhumanas en cárceles venezolana. Seguimos con más del tema electoral. Comenzó distribución de material en zonas inhóspitas, esto a 9 días para las presidenciales. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene por allí la hora? Son las 6:34 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en X, @el_noticiero. Sigan allí. Científicos de España diseñaron Centinela, una pulsera capaz de detectar más de 22 tipos de drogas en las bebidas. Este dispositivo fue pensado especialmente para cuidar la integridad de las mujeres en locales nocturnos. Su funcionamiento es bastante sencillo. Su usuario deberá colocar una gota de la bebida en uno de los test del brazalete. En cuestión de segundos cambiará de color. Posteriormente, con un teléfono inteligente, se escanea el código QR que está en la pulsera e inmediatamente mostrará los resultados de la prueba. Para mayor seguridad, la aplicación ofrece la oportunidad de compartir la localización con amigos y realizar llamadas con el servicio de emergencia. Centinela es una innovación sencilla, pero que si se extiende en todo el mundo, podría contribuir a que disminuyan las agresiones y abusos, especialmente en mujeres. Renny Escalona, Televen. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras con la portada de Correo del Sur. Este periódico es de Bolivia. Titular principal: piden que este 6 de agosto se abra oficialmente el año del Bicentenario en Sucre. También con gráfica informan: Antonio Carlos Sago dejó de ser entrenador de la selección boliviana. Según confirmó anoche la Federación Boliviana de Fútbol, estuvo en el cargo apenas 8 meses con un saldo de 2 victorias y 8 derrotas. Ya se habla de la posible vuelta del venezolano César Farías.
Veamos ahora qué trae la portada digital del Diario Expreso que circula en Perú. Ellos dicen homicidio calificado. Caterina Ampuero, quien es la ex procuradora, acusa a Martín Vizcarra, ex vicepresidente y su equipo, por la trágica gestión de pruebas rápidas ineficaces durante la pandemia. La ex procuradora advierte que las negligencias podrían llevar a los exfuncionarios a enfrentar largas condenas por homicidio y colusión. Vámonos ahora a El Salvador. Tenemos la portada de El Diario de hoy. El titular principal dice que el gobierno está haciendo una propuesta para aumentar pena de cárcel por robo, hasta 20 años de cárcel por delito de robo y ampliar detención provisional de 12 a 24 meses. Estaría dentro de la propuesta de reforma. Con gráfica se señala que 2 años sin el puente prometido, los niños del centro escolar Cantón Santa Cruz Lomas en Santiago Nonualco aún deben arriesgarse a cruzar un peligroso río para ir a clases. Hace 2 años el gobierno prometió construir un puente en esta comunidad. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, Mérida, Trujillo y Zulia. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 29. La Guaira parcialmente nublada, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Barcelona tendrá abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón, lo tengo aquí al ladito. Adelante. Bueno, nos toca hacer revisión de algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en X, @el_noticiero. Comenzamos con el siguiente que llega desde Ocumare de la Costa en el estado Araguas. Dice acá que hay unos camiones recolectores de basura que están dañados desde hace años y deberían ser reparados para darle un buen uso. Carlos Troconis envía saludos desde Pinto Salinas Oeste, parroquia Recreo, y señala que habitan individuos en esta zona en situación de calle 24/7. Y finalizamos con esta imagen que nos manda José Antonio Martínez. Feliz viernes 19 de julio. Envía bendiciones para todo nuestro equipo y también para nuestros televidentes. Bueno, gracias por todos esos mensajes que hacen llegar a nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, muchos temas. Siempre tenemos un nuevo resumen de noticias destacando fundamentalmente trabajos que realiza el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Vamos por lo pronto a ubicarnos en un tema de servicios públicos. Nos trasladamos al estado Mérida. Y tenemos lo siguiente: luego del desbordamiento de la quebrada El Rincón en el municipio Arzobispo Chacón de esa entidad, maquinarias de la gobernación y de la alcaldía ejecutan labores de despeje de vías, así como la canalización de ríos. Jade Delgado nos informará cómo avanzan las gestiones. Seguimos en comunidad. Esta vez nos ubicamos en el estado de Aragua. Habitantes de la comunidad Libertador allí, en ese estado de la República, sufren por el colapso de las aguas servidas desde hace más de 2 años. Nuestro corresponsal en la entidad, Edgardo Navas, nos traerá más información. Vamos al oriente del país ahora. La Clínica Municipal de Lechería cuenta con una nueva área de cirugías electivas de alta generación a bajo costo para beneficiar a la población. Ahora nos ubicamos en temas internacionales. Vamos por lo pronto a ponderar uno. Este viene de Colombia. Las autoridades de ese país desarticularon una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes y capturaron a 8 de sus presuntos integrantes. Seguimos con la cobertura electoral. Hoy vamos a tener en el espacio de la entrevista a Antonio Ecarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Y siempre culminamos las diferentes emisiones con arte y espectáculos. Jennifer López y Ben Affleck pasaron su segundo aniversario de bodas en lugares separados. Así que bueno, más detalles tendrán en lo actual. Por lo pronto, la invitación es que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a hacer como siempre esta breve pausa luego de esta primera parte del noticiero de Televen, y al regreso estarán Cruz Mila y Adrián Barros con las informaciones. Buenos días, ¿cómo están?
Hola Carlos, muy buenos días compañeros y a ustedes en casa, gracias por recibirnos cada mañana. Bueno, ha llegado el tan ansiado viernes, Adrián. Por fin es viernes, muy buenos días Cruzmila, compañeros, como siempre un gusto acompañarles o compartir esta hora con ustedes y por supuesto con ustedes señores televidentes, un placer. Hoy, 19 de julio, se celebra el Día de Iberoamérica, fecha dedicada a conmemorar la historia y la cultura de los países con raíces hispánicas. Una buena oportunidad para recordar el vínculo entre Europa y Latinoamérica y trabajar por un futuro en común. Bueno, y nos vamos a una pausa para venir con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, el gobierno de Chile construirá cárcel de máxima seguridad ante ola de violencia. Continuamos. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, sostuvo una reunión con los funcionarios encargados del resguardo de los centros electorales en todo el país, con el fin de instruirlos sobre las responsabilidades que tendrán durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. A través de su cuenta en X, la máxima autoridad del CEOFAN también resaltó que se impartieron más de 300 horas de instrucción sobre la actuación en los procesos electorales, delitos electorales, derechos humanos, entre otros, para garantizar el ejercicio del sufragio. Además, sostuvo que todas las instituciones del Estado y la población en general tienen la obligación de colaborar con los órganos del Poder Electoral durante esta jornada. Países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia instaron a las autoridades de nuestro país a cumplir con la Carta Democrática Interamericana y actuar con base en lo establecido en el Acuerdo de Barbados suscrito en octubre del año pasado. Mediante un comunicado, la coalición, que está conformada por los gobiernos de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador, aseguran que unas elecciones transparentes, libres, pacíficas e inclusivas son el camino para lograr la estabilidad democrática en el territorio nacional. Reiteró el llamado a que el próximo 28 de julio estén presentes los organismos internacionales reconocidos y que el resultado obtenido sea el reflejo de la voluntad de los venezolanos. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que el flujo migratorio por la selva del Darién se reduciría si el próximo 28 de julio se respeta la voluntad de los venezolanos en las elecciones presidenciales. El primer mandatario panameño indicó que el 66% de las personas que atraviesan el paso fronterizo provienen de Venezuela, por lo que asegura que el proceso electoral bien conducido traerá paz y estabilidad para que los ciudadanos quieran quedarse en su nación. Durante una concentración en Petare, Estado Miranda, el candidato presidencial por el Gran Polo Patriótico Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está preparado para generar mayor crecimiento económico y prosperidad al país. Somos los únicos que tenemos un plan y un proyecto. Ustedes quieren que llegue a la presidencia un presidente que privatice la educación pública, que privatice la salud pública, que privatice PDVSA y el petróleo, que venga a despedir 400.000, 500.000 trabajadores. En la concentración, Maduro aseguró que dirigentes opositores tienen intenciones de suspender la elección presidencial. Entre tanto, el aspirante a la reelección anunció la entrega de un centro de diagnóstico integral y de una sala de rehabilitación integral en Petare, así como un núcleo de robótica educativa para niños y adolescentes en Guatire, en la entidad mirandina. Posteriormente, el candidato lideró una concentración en Catia, parroquia Sucre de Caracas, donde aseguró que se garantizará la paz en la jornada electoral. En pocos días de las elecciones presidenciales, miembros del partido político Confederación Nacional Democrática de Benjamín Rauseo reafirmaron que su candidatura está más fuerte que nunca. Así lo expresó la vocera Gloria Piño tras los constantes rumores de retiro. Nosotros vamos a continuar
hasta nuestro último momento, que es el día 28 de julio y más allá, porque el día 29 de julio ahora es cuando el partido Confederación Nacional Democrática, CONDE, va a continuar luchando y trabajando por los venezolanos. Piño ratificó que la candidatura de Rausseo es independiente e invitó a los venezolanos a razonar sobre su elección al momento de ejercer su derecho al voto, pues el futuro del país está por decidirse. Vanessa Urbano, Televen. Y el candidato presidencial por Centrados en la Gente, Enrique Márquez, rechazó los actos de violencia contra miembros del comando de campaña de Edmundo González. Márquez instó al Estado venezolano a apegarse a la Constitución y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos sin importar su condición política. Y más de 5.000 movilizadores y defensores del voto fueron juramentados por el candidato presidencial José Brito en la Cota 905 de Caracas de cara a las elecciones del 28 de julio. El aspirante por el partido Primero Venezuela instauró así la denominada Operación Galope, asegurando que tiene como objetivo generar un cambio en paz en nuestro país. Además, desmintió algunos rumores que señalan su presunta dimisión o retiro de la candidatura. La Plataforma Unitaria Democrática pide al Ministerio Público investigar la denuncia de 20 Venezuela sobre la vandalización en el estado de Lara de 2 vehículos que eran utilizados para el traslado de dirigentes y miembros del equipo de campaña de Edmundo González. La coalición advirtió que estos hechos no lo sacarán de la ruta electoral. La Plataforma Unitaria fijó posición a través de un comunicado que fue aprobado de manera unánime. Se considera que el incidente en el que se cortaron las mangueras de la liga de freno, la extracción del aceite del motor y la pintura de aceite derramada en las 2 camionetas es otro nivel de agresión a la oposición. Alertan que la vandalización ocurrió a 24 horas de la detención del jefe de seguridad de 20 Venezuela, Milciades Ávila. Estamos haciendo un llamado al Ministerio Público para que haga una investigación y le diga al pueblo de Venezuela cómo sucedió y por qué sucedió esto, cómo permitieron que esto sucediera. Y por supuesto también estamos haciendo un llamado a los cuerpos de seguridad que 24 horas al día están vigilando, siguiendo a los principales líderes de oposición, cómo pudieron permitir que esto sucediera. Entonces dice, ¿cuáles son las próximas acciones también de la plataforma? Seguir preparándonos cuando faltan 10 días para ganar la elección presidencial este próximo 28 de julio. Esto no nos va a distraer en lo absoluto. Durante la jornada también se denunció la captura de un miembro del comando de campaña de Edmundo González en el estado Miranda, la cual califican de arbitraria. Se trata de Fredo Chimino, quien se suma a los 72 activistas opositores que han sido detenidos en las últimas semanas. Ya hemos recibido por parte de varios vecinos del sector La Macarena, en Los Teques, la información de que vieron cómo el carro de Fredo Chimino, que estaba rodeado pues por 6 policías, y lo único material que tenía en su carro eran 2 paquetes de volantes y una caja de tarjetones electorales que buscó en la feria electoral, en una de las ferias electorales del estado Miranda. Esto lo advierto porque hemos visto que en las 72 detenciones que ha habido, muchas de ellas han querido y les han colocado incluso delitos comunes. Desde la Plataforma Unitaria se asegura que Edmundo González se mantiene en la carrera presidencial, por lo que se instó a toda la ciudadanía a participar masivamente en las elecciones del 28 de julio. Mardoley Prim, Televen. Momento de hacer una nueva pausa aquí en el noticiero, primera emisión. Al regreso, 6 niños fueron ingresados a la sala de emergencia pediátrica del Hospital del Tigre en Anzoátegui por presunta desnutrición severa. Enrique Octavio Márquez Pérez es ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia. Tiene 61 años de edad. Nació en Maracaibo, estado Zulia, el 19 de mayo de 1963. Aspira a la presidencia de la República por el partido Centrados en la Gente.
El también profesor universitario inició su carrera política en el Movimiento 20 de la Universidad del Zulia y la Causa R. Fue diputado de la Asamblea Nacional entre los años 2000 y 2005. En 2007 se unió a las filas de la organización política Un Nuevo Tiempo, con el que resultó electo como diputado suplente por el Circuito 6 del Zulia. Fue candidato a la alcaldía de Maracaibo, pero finalmente declinó. Ocupó el puesto de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2017. En 2018 fue suspendido de Un Nuevo Tiempo y en 2021 fue designado como rector principal del Consejo Nacional Electoral, donde se desempeñó como vicepresidente del ente comicial hasta el 2023. Entre sus propuestas de llegar a Miraflores se encuentran liderar una transición con garantías democráticas para todos con el fin de manejar la crisis nacional con un enfoque armonioso, reinsertar a Venezuela en el plano internacional, eliminar la reelección indefinida y las inhabilitaciones administrativas, fortalecer las atribuciones del Consejo Nacional Electoral y en materia económica propone la reactivación de la industria petrolera. El presidente de la República, Nicolás Maduro, promulgó la ley de fomento para las exportaciones no petroleras durante un encuentro con emprendedores del país en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. Para seguir desarrollando la vocación exportadora de la economía nacional, que es una de las líneas principales para estos años que están por venir. Ya ha logrado el abastecimiento nacional, consolidar la cantidad, la calidad que va al mercado nacional, y con la calidad que tenemos empezar a exportar. Y yo me comprometí y le pedí al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que aceleraran, por favor, la aprobación de esta ley, que fue bien estudiada, bien trabajada y que crea las facilidades que necesitamos. El mandatario además aprobó la solicitud de enviar a la Asamblea Nacional la reforma de ley para el fomento y el desarrollo de nuevos emprendimientos a fin de extender la vigencia del registro de los emprendedores. Asimismo, detalló que desde el 2001 han entregado 726.704 créditos para emprendimientos nacionales. Apartar para financiarlos e invertir del 2021 al 2024 en 1 millón o más de emprendedores, 338 millones de dólares, constantes y sonantes, a través del Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario y FONAEM. El jefe de Estado venezolano afirmó que a la fecha 1.387.261 emprendedores están certificados en todo el país, de los cuales el 64% son mujeres. El más reciente censo industrial llevado a cabo por Promozulia y el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria determinó que el occidente del país creció a pesar de las fallas en los servicios públicos. Además señalan que otros sectores de la economía también se recuperaron. Evaluar tendencias e incidencia de los servicios públicos, medir las barreras y estado de financiamiento, competitividad, entre otros. Eso buscó la medición. El censo fue 100% de campo. Se hizo entre marzo y abril del 2024 y se visitaron 305 empresas. En relación a la consulta del 2022, 7% de las industrias que para entonces estaban cerradas hoy reabrieron sus puertas. La región creció a pesar de las fallas de energía. Hemos crecido sin energía. Imagínense lo que podemos crecer solamente activando un poco lo que es los servicios públicos. Sectores como construcción, que estaban casi en cero hace 2 años, mostraron una recuperación. Planificaciones regionales, municipales y nacionales que han activado industria. Esto puede ser por muchos factores, confianza. Incentivos, créditos. El sector industrial busca reactivar sus líneas. Es una especie de calentamiento de motores.
Los resultados de la medición están a la disposición para la planificación. Sin ella es difícil consolidar cualquier estrategia de desarrollo regional o nacional. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Representantes de Petróleos de Venezuela y de proyectos petroleros de Rusia sostuvieron un encuentro para fortalecer la cooperación en materia de tecnología y equipamiento en operaciones de crudo. La reunión estuvo presidida por el director de PDVSA Rusia, Hoglis Martínez, y una delegación de Petromiranda y representantes de la ciudad de Samara. Estos delegados presentaron las potencialidades de trabajo en áreas de software especializado, simulación y recuperación mejorada de hidrocarburos. Luego del desbordamiento de la quebrada El Rincón, en el municipio Arzobispo Chacón del estado Mérida, las autoridades locales ejecutan labores de despeje de vías y canalización de ríos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, al menos 20 viviendas del pueblo sureño de Canaguá se inundaron, aunque no hay reporte de pérdida de enseres, personas lesionadas ni daños en la infraestructura de las casas. Parte media del Rincón, vía que conecta hacia la ciudad de Mérida. Producto de las fuertes precipitaciones, aquí está obstruida la vía. Para ello hemos dispuesto de la máquina tipo retroexcavador 410G de la alcaldía del municipio Arzobispo Chacón. También está colaborando la máquina administrada por la gobernación del estado, un mini chover, para dar paso vehicular en este sector. Trabajan en restablecer el paso para vehículos en las zonas afectadas, ya que se hace difícil trasladar hasta las ciudades los rubros agrícolas que se producen en las aldeas del municipio. Importante señalar también la problemática que tenemos a nivel de las vías de penetración o las vías arterias viales principales, lo que tiene que ver desde Canaguá hasta Mucuchachí, con un deslizamiento, un derrumbe allí en el sector conocido como San Bartolo. Vía que conecta desde Canaguá a Mucuchachí, también desde Mucuchachí hacia Mucutuy, con varios deslizamientos, varios derrumbes, sobre todo uno enorme allí a pocos metros de la entrada hacia la aldea Mucucheraní. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Habitantes de la comunidad El Libertador en el estado Aragua sufren por el colapso de las aguas servidas desde hace más de 2 años. Esta problemática afecta además a los comerciantes que hacen vida en la zona, principalmente por los malos olores que invaden sus establecimientos comerciales diariamente. Esto me afecta bastante también en mi negocio. El mal olor, eso afecta bastante y por más que sea, eso es antihigiénico, pues. En este sentido, los vecinos subrayan que esta problemática les afecta a su salud, ya que el agua pasa justo frente a sus hogares, destacando que en la comunidad ubicada en el municipio Libertador viven en su mayoría personas de la tercera edad y niños. Tenemos que vivir encerrados, por eso pues mal olor y la cuestión. Esta problemática la tenemos hace más de 2 años y eso está reportado a la alcaldía, hasta recogieron firma y cuestión para ver qué se podía hacer y todavía nada, pues. A su vez, los vecinos destacan que a raíz del colapso de las aguas servidas se han realizado distintos trabajos para destapar las cañerías, pero hasta ahora no se ha podido solucionar esta problemática en su totalidad. Asimismo, envían un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a la solución de ese problema. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. La Clínica Municipal de Lechería cuenta ahora con una nueva área de cirugías electivas de alta generación a bajo costo, con precios que van o están por debajo del 60% comparado con las clínicas privadas. El espacio está equipado con modernas instalaciones que incluyen un área de consulta preanestésica, un área de esterilización con autoclave, faena limpia y sucia, una sala de recuperación inmediata para 2 pacientes con monitores multiparamétricos, una sala de recuperación inmediata también. Las necesidades para poder brindar este espacio hacia nuestros vecinos. Claramente vamos a empezar con cirugías pequeñas, electivas. Tenemos en proyecto un área de cuidados intensivos, tenemos en proyecto banco de sangre para poder entonces comenzar a trabajar con cirugías más delicadas. Los pacientes que requieran operaciones en el Centro de Salud Municipal deben seguir un proceso simplificado que será dirigido por los más de 20 especialistas que prestan servicio en el recinto, y las fechas serán asignadas de acuerdo a la demanda y complejidad del procedimiento.
Además, se hizo un convenio con centros de salud privados para el uso de unidades de cuidados intensivos, de ser necesarios. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Lara fueron entregadas varias áreas rehabilitadas que comprenden el Hospital Dr. Pastor Oropesa Riera, ubicado en el oeste de Barquisimeto. Una obra de nuestro presidente Nicolás Maduro, sala de parto del Seguro Social Pastor Oropesa, dos quirófanos completamente equipados con todos sus instrumentos necesarios para cuidar tanto al paciente como al bebé. También sala de hospitalización, sala de cuidados intermedios, ¿verdad? Sala de cuidados neonatales y además un regalo adicional que quiso entregarnos nuestro presidente, una ambulancia completamente nueva. Los recursos que se usaron para culminar esta obra provienen desde el situado constitucional, el Fondo de Compensación Interterritorial, así como del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es importante señalar que recientemente el presidente Nicolás Maduro, en visita en Barquisimeto, anunció que más obras relacionadas con el sector salud serán entregadas próximamente para así beneficiar a habitantes de diversas comunidades. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el estado Cojedes, el gobierno realizó una jornada solidaria en el sector El Potrero de San Carlos, entregando medicinas y ayudas técnicas a familias necesitadas. Además, ofrecieron combos de proteína a precios solidarios. De manera que trabajamos todos los días y este programa de solidaridad, un programa solidario como es Hambre Cero, es ofrecerle a nuestro pueblo la oportunidad de comer carne, de comer pollo, de comer carne, de comer proteínas a excelente precio y de excelente calidad. Así es que yo concibo convertir a Cojedes en un jardín de esperanza. Con el gobernador compartir este excelente programa que identifica lo que nosotros prometimos en la campaña electoral, que es ayudar a la gente, que es que su poder adquisitivo les rinda para poder comer. Se pintó el ambulatorio que tenemos que volverlo a pintar, hoy lo dotó el gobernador, las escuelas las hemos tenido allí atendiéndolas con algunas donaciones y estamos pendientes con los pocos recursos que contamos de echar para adelante. Asimismo, el gobierno regional junto a la alcaldía de San Carlos solventaron los problemas de agua servida de esta comunidad. Además, realizaron la dotación de medicinas al ambulatorio de este sector. Desde el estado Cojedes, María Yacibit Bolívar, Televen. Por presunta omisión de cuidado y desnutrición severa, 6 niños han sido ingresados a la sala de emergencia pediátrica del hospital de El Tigre en el estado Anzoátegui durante esta semana. Entre las víctimas más delicadas de salud se encuentra un niño de apenas 2 meses de nacido, proveniente de la comunidad indígena Mapiricurito del municipio Pedro María Freites, quien tiene desnutrición aguda severa y shock séptico. La madre del niño, una joven de 27 años de edad, fue detenida por efectivos de la Policía Municipal de Simón Rodríguez. También se conoció del ingreso de unos morochos de 13 meses de nacido, que tienen desnutrición severa tipo marasmo y parasitosis. En este caso se supo que el varón se encuentra muy delicado. Trascendió que estos niños eran alimentados por sus madres con maicena y en el caso de los morochos, la mamá supuestamente también le daba lactancia materna, pero al parecer la mujer también está malnutrida. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En el estado Guárico fue detenido un ciudadano solicitado por el Juzgado Segundo de Control de San Juan de los Morros por trato cruel en grado de coautoría. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas indicó que el sujeto, al ser verificado en el sistema de investigación e información de la policía, arrojó que también tiene registros por robo y porte ilícito de arma de fuego. El sujeto quedó a la disposición del Ministerio Público de la entidad. Funcionarios del 6CPC detuvieron en Caracas a un joven de 29 años por su presunta responsabilidad en la muerte de otro hombre de 40, hecho ocurrido el pasado 10 de julio en la parroquia Antímano. Según las investigaciones, el agresor le propinó múltiples heridas con un arma blanca a la víctima en la avenida intercomunal de esta localidad hasta causarle la muerte. Durante su captura se le incautó al joven un cuchillo que aún tenía manchas de sangre, quedando el caso a la orden del Ministerio Público. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad del noticiero Primera Emisión.
Al regreso, al menos 30 personas murieron durante protestas en Bangladesh. ¿Cuáles son las prohibiciones durante el proceso electoral? El uso de armas y la ingesta de bebidas alcohólicas están prohibidas 24 horas antes, durante y después del proceso electoral. Tenga en cuenta que también está prohibido el uso de celulares y cámaras mientras ejerce su voto. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Bangladesh, donde ascendió a 32 el número de muertes registradas durante enfrentamientos entre efectivos de seguridad y estudiantes que protestan contra un sistema de cuotas de contratación en el servicio público. Según un nuevo balance publicado este jueves, entre los fallecidos se encuentra un periodista. Medios locales indican que cientos de manifestantes desbordaron a la policía antidisturbios luego de que estos intentaran atentar contra su seguridad, obligándolos a resguardarse en una sede policial. Esta sería la cuarta jornada de violencia que se vive en Bangladesh. Las manifestaciones se iniciaron hace 2 semanas de forma pacífica en varias ciudades del país. Sin embargo, se intensificaron el pasado lunes con la represión de las fuerzas de seguridad. Las autoridades de Colombia desarticularon una banda criminal dedicada al tráfico de migrantes y capturaron a 8 de sus presuntos integrantes. La organización criminal se le atribuye el traslado de más de 1.000 personas de Colombia y de Ecuador hasta pasos fronterizos de Centroamérica. La Fiscalía del país imputó a los sujetos por los delitos de concierto para delinquir y también por tráfico de migrantes. Nos centramos ahora en Chile, donde el gobierno ha anunciado la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad tras una inusual ola de homicidios que ha dejado desde el fin de semana unas 16 víctimas solo en la ciudad capital, Santiago. El presidente de la nación, Gabriel Boric, afirmó que esta medida permitirá tener más control sobre los líderes de las bandas organizadas. Sin embargo, no ha precisado aún cuándo será inaugurado este penal. El nuevo presidio estará ubicado en la región metropolitana y se espera que albergue unos 500 reclusos. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombró a 2 mujeres como las encargadas de las Secretarías de Cultura y Turismo, mientras que ratificó al actual ministro de Trabajo. Sheinbaum dejó para finales de septiembre la designación de los encargados de las carteras de Defensa y Marina Armada. La próxima mandataria asumirá este 1 de octubre el cargo. Un poco más al sur, en Brasil, casi 84.000 violaciones se registraron en Brasil, allí en ese país, en 2023, representando un aumento de 6.5% respecto al año anterior, cuando se reportaron cerca de 79.000 abusos sexuales, según la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública. 88.2% de las víctimas son mujeres, el 61,6% menores de 14 años. Y también se determinó que 64% de las agresiones a menores son cometidas por familiares. En cuanto a los homicidios, la organización reportó más de 46.000 casos el año pasado, un leve descenso de 3,4% comparado a 2022. Y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó este jueves repatriar a la fuerza a los migrantes que cruzan la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia, en su marcha hacia Estados Unidos. Durante una rueda de prensa afirmó que el objetivo de las personas no es quedarse en Panamá, sino llegar a Estados Unidos. Recordemos que entre las promesas de gobierno del mandatario estaba devolver a su país de origen a quienes llegaran a la nación centroamericana por el cruce ilegal. En 2003, más de 500.000 de personas atravesaron esta ruta
pese a los grandes peligros que conlleva, como ríos caudalosos, animales salvajes y bandas criminales que roban, violan y matan. En Francia, un policía resultó herido en una oreja al ser víctima de un ataque con cuchillo en los Campos Elíseos de París. El atacante fue neutralizado por otros agentes. El suceso tuvo lugar el mismo día en el que ha entrado en vigencia el perímetro de seguridad en torno al río Sena, muy cerca de allí, de cara a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, que tendrá lugar el próximo 26 de julio. Todo el centro de la ciudad, en las proximidades del río, está asegurado y su acceso restringido, con numerosos agentes vigilando toda la zona y los puntos más transitados. Y este viernes el Poliedro de Caracas volverá a albergar una competición internacional de boxeo con una decena de combates. La cartelera estará dividida en diferentes categorías dependiendo del peso y contará con la supervisión de la Comisión Nacional de Boxeo Profesional Venezolano. El compromiso estelar del evento será entre el ex campeón venezolano Carlos Triple C Cañizales y el mexicano Iván García, quienes disputarán el título mini mosca plata del Consejo Mundial de esta disciplina. Otros participantes de renombre son el legendario boxeador panameño Roberto Manos de Piedra Durán, el mexicano Eric el Terrible Morales y el argentino Marcos el Chino Maidana. Nos vamos a Europa. El Barcelona Fútbol Club presentó la nueva camiseta que vestirán sus jugadores la próxima temporada de la Liga. El diseño busca celebrar los 125 años del equipo culé a través de un homenaje a la primera indumentaria que data de 1899. La franela cuenta con una mitad azul y la otra granate, su escudo como elemento central y los logos de sus respectivos patrocinantes. En las mangas lanzaron una campaña con el lema "Queremos el balón". Tiene como objetivo realzar el estilo de juego y el gentilicio del club catalán. Bueno, y Venezuela fue inscrita formalmente como participante en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo anunció el Comité Olímpico Venezolano en redes sociales, donde señaló que el proceso de registro de la delegación nacional incluye, entre otros, a atletas, oficiales, servicio médico, personal de apoyo ecuestre, conductores y administradores. En esta edición, la representación criolla está conformada por 33 deportistas que buscarán obtener medallas en 11 disciplinas. Bueno, llegó el momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz. Nicolás Maduro Moros, a sus 61 años, el actual presidente de la República y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, busca gobernar el país por un nuevo periodo de 6 años. Nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Comenzó su andar en la política como militante en la Liga Socialista en la década de los 70. A finales de los 80, trabajó en el Metro de Caracas y fundó el Sindicato de Trabajadores y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores. En 1997 ingresó a las filas del movimiento Quinta República. Un año más tarde, logró convertirse en diputado del extinto Congreso Nacional. Fue jefe de la fracción parlamentaria del MBR. Además, integró la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Medios de Comunicación Social, Juventud, Recreación, Deportes y Participación Ciudadana. En 1999 fue electo diputado a la Asamblea Constituyente. En el 2000 obtuvo un curul como diputado a la Asamblea Nacional, asumiendo la presidencia de esta en el 2002. Un año después, abandonó el hemiciclo para asumir el cargo de ministro para las Relaciones Exteriores hasta 2013.
En abril de ese mismo año, Nicolás Maduro resultó electo presidente de la República y posteriormente fue reelecto en 2018. Entre sus propuestas está la recuperación económica encabezada por la mejora de los ingresos de los trabajadores, acabar con la corrupción y buscar el desarrollo integral de la nación. Bien, vamos a conversar con Antonio Ecarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Estamos dentro del proceso de conversar con los diferentes candidatos presidenciales. Estamos ya en una etapa que pudiera decirse, Antonio, y bienvenido, por supuesto, decisiva, determinante en la recta final. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué percibes? ¿Cómo ves las cosas hasta ahora? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad que me dan. Bueno, yo creo que entramos como en los capítulos finales de una serie que es impredecible, sí. Porque lamentablemente, bueno, Venezuela ha caído en una crisis muy profunda. Yo creo que la clase política venezolana, luego de haber recorrido el país y hasta los rincones más aislados de Venezuela, te puedo decir que la clase política venezolana no tiene todavía claro la justa dimensión del tamaño de la crisis en donde estamos. Es una crisis muy delicada, es una crisis de descomposición social, económica muy fuerte. Venezuela está traumatizada, Carlos. Aquí vivimos un trauma. Y el trauma de haber sido apagado, que se haya apagado la industria petrolera, eso tiene una significación enorme. Y además unas consecuencias políticas y sociales muy grandes. Ahora, hay un perfil también psicológico que se aprecia incluso en algunas investigaciones, que no es lo que más se pondera o se jerarquiza. Así es. Pero sí hay algo que tiene que ver con la condición humana y tiene que ver con la condición espiritual. Claro. Hay un agobio generalizado, hay un agobio colectivo, la gente está cansada. Se refleja en esas investigaciones de la confrontación, del choque, de la rivalidad permanente. Bueno, fíjate, esa rivalidad a mí me parece que es una rivalidad del pasado que la han tratado de insuflar. Pero el venezolano quiere estar en paz, el venezolano lo que quiere es que su negocio le eche para adelante. Es un venezolano que es emprendedor, es el primer venezolano que conozco que no depende del Estado para vivir. Son las primeras elecciones donde el Estado rentista se vino abajo. Se vino abajo porque se apagó la industria petrolera. No es real. Y entonces, por supuesto, se han debilitado las instituciones. El Estado se convirtió en una suerte como Estado zombie, que cada vez que tú apareces en cualquier instancia, el Estado te asusta. Entonces, tú vas a un hospital, te asusta, vas a la educación, te asusta, aparece el SENIAT, te asusta, aparece cualquiera de estas cosas, pues te asusta. Entonces, la situación es muy delicada. Entonces, la coyuntura que se va a vivir a partir del 29 de julio es muy delicada. Muy delicada porque, primero, porque tienes un país en una expectativa muy fuerte. El mundo entero está cambiando, pero a Venezuela le pasaron unas cosas muy delicadas. Recuerda que la nación, el valor nacional, nació aquí prácticamente con la industria petrolera. Es decir, nosotros fuimos un país unificado, Carlos, a partir de la llegada de la industria petrolera. Y que se nos haya apagado la industria, pues eso tiene unas consecuencias que todavía la clase política no se da cuenta, porque estamos viendo el día a día de las cosas y sacan las encuestas como que si esto fuera el 5 y 6. Es una irresponsabilidad inmensa. Entonces, lo que hay que trabajar, y por eso yo insisto tanto y ando con esta cantaleta a nivel nacional, que lo más importante es la educación, porque esa es la fórmula real para que el país se enrumbe después de toda esta cosa. Ahora, rescatar la educación es difícil, ¿no? Más allá de lo que pueda ocurrir, porque fíjate, partiendo de la cantidad de docentes, de personal académico que se ha marchado de Venezuela, que se dedica a otra actividad, pero en buena parte de los que se marcharon, ¿cómo rescatas? Formar nuevos docentes, formar nuevos académicos para una enseñanza ideal y adecuada. Bueno, en fin. Es mucho más profundo todavía. Sí, sí. Primero, necesitas no una reforma educativa, necesitas una transformación educativa. Y esto no es parte de un ministerio, ni estoy hablando de un sector. A mí me decía una persona a quien le tengo mucho aprecio, que ex vicerrector de la Universidad de los Andes, me decía, es que cuando el médico se equivoca, bueno, la persona puede ir al cementerio. Cuando un ingeniero se equivoca, se puede caer un puente. Pero cuando un educador se equivoca o hay ausencia de educadores, el factor multiplicador es inmenso. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? La gran batalla del siglo XXI en toda América Latina va a ser entre las bandas criminales y la educación.
Es decir, o un niño venezolano entra a las bandas criminales o entra a la educación. Ahora vamos a Y resulta ser que necesitas un nuevo concepto de escuela totalmente diferente. Porque estamos en el siglo XXI. O sea, a nosotros nos agarró todo a la vez. Nos quedamos atrás. Ahora fíjate, sobre el escenario estrictamente político electoral, hay marcándose una tendencia, incluso un contrapunteo entre dos candidatos. Tú incursionas con tu oferta, con tu discurso, pero la confrontación se mide y el candidato oficial que aspira a reelegirse se mide contra el candidato de la plataforma, y la respuesta del candidato y de los que le acompañan es también versus el gobierno. Entonces, ustedes como que van quedando rezagados en medio de esa polarización. No, al contrario, yo creo que nos hemos venido rompiendo y hemos venido sobreviviendo en un espacio muy complicado y muy difícil. Es cierto, pero venir construyendo un centro político que estabilice a Venezuela es una muy buena noticia. Pero además un centro político que tiene un programa, que tiene unas propuestas, que tiene una propuesta petrolera, una propuesta económica, una propuesta monetaria, una propuesta en materia de salarios. Eso lo hemos venido construyendo con mucho esfuerzo y precisamente en medio de estas dos cosas, de esa polarización que le genera hambre a los venezolanos. Porque la verdad que esos dos factores, tanto uno como el otro, le genera inestabilidad al país. Porque el continuismo y un cambio débil son fatales para Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa, Antonio. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Antonio Eckarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Bien, continuamos conversando con Antonio Eckarri, candidato presidencial por Alianza del Lápiz. Vamos a imaginar escenarios, Antonio. Por ejemplo, un escenario donde el candidato que fuese de la oposición gana. ¿Cómo verse de cara al 29 de julio, el día siguiente? Y el gobierno, piensas, estimas o percibes que estaría en disposición de aceptar una derrota? Y si es derrotado el gobierno, ¿qué puede pasar después? El gobierno sigue en el ejercicio del poder por mucho tiempo más. Lo que tenemos es una coyuntura muy, muy preocupante. Ahora, a partir del 29 de julio, si soy evidentemente presidente electo de todos los venezolanos, pues el trabajo comienza el propio 29 generando las bases para el próximo gobierno. Eso no es un tiempo que perder, yo creo que es un tiempo valiosísimo. Porque aquí hay que cuando tengas que juramentarte el 10 de enero, son 6 meses. No, pero es que puedes trabajar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay que negociar, debe imaginar unos pactos de Estado. Y además no es la palabra normal esta de negociación, porque eso huele a que 4 políticos se van a poner de acuerdo para ver qué contrato. El guiso, la cosa. Y el guiso, que es la típica, ¿no? Pero no, en este caso es distinto. Yo creo que hay que generar mucha seriedad, mucha confianza, mucha credibilidad. Gane quien gane, tiene que generar mucha credibilidad, porque si no el gobierno no va a ser viable. Ni del continuismo, ni del que cambie, y en el caso nuestro también, como independiente. Incluso ganando el gobierno, si fuese la hipótesis, claro, el gobierno tiene que cambiar. No va a ser, pero por supuesto, Carlos, porque no va a ser viable. O sea, no va a ser viable porque no va a ser creíble. O sea, es decir, tienes que generar pactos de Estado, pero esos pactos de Estado no son una repartición política ni burocrática de un Estado que ya no existe, por lo demás que está desmantelado, como te lo decía en el segmento anterior, sino que tienes que generar el pacto de Estado de cómo vas a generar electricidad en Venezuela. O sea, el cambio que hay que hacer, la política que hay que generar y el consenso nacional sobre el tema eléctrico es fundamental, porque ¿cómo prendes la industria petrolera si no genera electricidad? Estamos generando nada más 10.000 megavatios con un Guri, que bueno, aquí tenemos un sistema eléctrico con un cable pegado directo al alternador, esa es la verdad, o directo a la batería. Eso es terrible lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional. Segundo, el tema del agua, que es tan importante, con todos los acueductos en ruina. Tenemos un problema serio porque necesitamos repotenciar la industria petrolera. Aquí hay que ponerse de acuerdo con una política monetaria seria. ¿No? Por supuesto, el tema internacional. Entonces hay una cantidad de cosas que tiene que hacer el presidente electo ya. O sea, es decir, el 29 tiene que estar trabajando ese presidente electo, no solamente conformando las comisiones de enlace, pues esto no es una gobernación que te están entregando, no es una alcaldía que te están entregando, es la jefatura del Estado venezolano y de un Estado que ha sufrido un cataclismo, que ha sufrido un terremoto. Es decir, teníamos 100 años, es que es una etapa, mira, es que es tan difícil, porque esto es una etapa que es de 100 años que se acabó, de 100 años,
Porque cuando se acaba el primer ingreso nacional, que es el petróleo, y el petróleo se vuelve una producción que es inferior todavía al 1.000.000 de barriles, pues evidentemente tienes una economía en jaque. Ahora fíjate. Y con un Estado en jaque. Entonces tienes que generar los consensos necesarios. Sea presidente electo, sea otro el presidente electo, el que sea, tiene que generar unos pactos de Estado para que el país salga de la crisis. Si no, vamos a continuar en crisis y en una ruina espantosa. El Estado y la institucionalidad, en todo caso, gane quien gane, bueno, si no es el candidato del gobierno y es uno de la oposición, va a continuar en manos de quienes están en el ejercicio del poder. Carlos, la Asamblea Nacional, se va a elegir en septiembre el poder moral por 7 años, el Tribunal Supremo son 12 años, gobernadores y alcaldes del año próximo, o sea, no es fácil. Por eso es que es necesario estos pactos de Estado, porque ese presidente electo va a estar más solo que la una. Es decir, tú tienes que estarte ya hablando con todos, inclusive con el presidente saliente ahí, que también tiene que firmarte el pacto de Estado. ¿Y lo hará? Pues si tú ya vas a tener así. que hacer, bueno, por la presión nacional y el propio presidente y la actitud que tenga el presidente electo. Porque no vas a llevar por una oreja a la gente a que firme, sino que tienes que generar un ambiente de convivencia nacional. Aquí el que cree, porque es que ahí es mi gran diferencia con algunos factores de la oposición. Aquí el 28 de julio se puede derrotar a Maduro, no derrocar al gobierno. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú derrotas y bueno, queda el poder ejecutivo en manos de un nuevo sector, queda en manos nuestras. Pero al día siguiente, pero de aquí en adelante tienes a la Asamblea Nacional en mayoría del PSUV. Por un año más, bueno, el poder electoral todavía para seguir convocando elecciones también en manos del PSUV. Es decir, que seguramente se van a retrasar la convocatoria de algunos procesos electorales. El poder judicial, el mismo que tenemos. El alto mando militar, el mismo que tenemos. Es decir, que quien piensa, porque hay mucha gente que me ha escrito, si es que comienza la transición, eso es mentira, eso no es ninguna transición. Ahora, esto no es la del 23 de enero, eso es otra cosa. El factor militar, tienes que conversar con ese alto mando, tienes que conversar con muchas personas de esa estructura que son vitales en el sostén de... Elemental, Carlos, porque el presidente tiene que ser un gran factor de estabilidad nacional. No un borrador de sectores políticos. ¿Cómo detener a los radicales de un lado y de otro? Victoriosos y derrotados. Por eso es que me preocupa tanto el liderazgo que pueda tener el presidente electo. Es decir, nosotros tenemos que tener, y yo mismo me preocupo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que tener el liderazgo, la fortaleza, la madurez necesaria. Yo soy muy creyente, yo le pido a Dios que me ilumine. ¿Por qué? Porque nada más tener que contener a todos estos factores de un lado y de otro para generar estabilidad en el país va a costar mucho, porque el diálogo cuesta mucho. Hay un libro de Tony Blair extraordinario, de su autobiografía, que decía que cuando él quiso construir el centro político en la Gran Bretaña, pues bueno, le costó muchísimo porque ser parte de los extremos es muy fácil, pues con 4 gritos se resuelve. Pero el centro y la estabilidad de un país se construye con argumentos. Entonces, cuando tú estás dando argumentos, bueno, qué importante es. Entonces, tú tienes que dar un factor de credibilidad, de seriedad, de responsabilidad para que el país avance, porque si no, no vas a poder lograrlo. Bueno, pocos días quedan, Antonio. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Que Dios nos coja confesado. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, al regreso. Arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv y mi cuenta personal @Mandy Mesa. Damos inicio a las informaciones de arte y espectáculo contándoles que Alec Baldwin podría demandar al fiscal y al comisario por el juicio de Rust. El reconocido actor informó al fiscal y al sheriff del Estado Nuevo de México que podría demandarles tras conocerse que ocultaron pruebas a su equipo de defensa durante el intento fallido de procesarle por un accidente mortal en el plató de la película Rust.
Recordemos que un juez de Nuevo México desestimó los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin en el tercer día del juicio, dando las razones a sus abogados que argumentaron que la fiscal Carrie Morrissey y la oficina del comisario ocultaron pruebas sobre el origen de la bala que acabó con la vida de la directora de fotografía de Ross, Halyna Hutchins, en el 2021. Por su parte, los abogados de Baldwin enviaron cartas a Morrissey y al comisario del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, pidiéndoles que preserven los documentos para el futuro litigios, según copias de las cartas vistas por Reuters. Amigos, y ahora les contamos que Angelina Jolie le pide a Brad Pitt que termine la pelea de su divorcio. La intérprete de Maléfica quiere que su expareja termine la pelea por su bodega de vinos. Recordemos que ambos han estado enfrascados en batallas por la propiedad de su bodega de $500 millones en Miraval, en Francia, después de que Jolie vendiera su participación tras el final de su matrimonio en el 2016. Pero ahora su abogado reveló que ella desea que el actor retire la demanda en contra de ella. Paul Murphy, quien es el abogado de Angelina Jolie, explicó en una declaración a la revista People que Brad Pitt trató de castigar y controlar a Angelina exigiendo una deuda recién ampliada para cubrir su mala conducta y abuso personal. Como parte de la denuncia, Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por la venta de su participación, buscando daños monetarios, honorarios legales y que, por supuesto, estaba la venta anulada. Pero el especialista asegura que Angelina Jolie solo quiere sanar a su familia y propone terminar todo en paz. Amigos, continuamos con más polémicas en Hollywood y es que Jennifer López y Ben Affleck pasaron a un segundo aniversario de bodas en lugares separados. Este miércoles se cumplían 2 años de la primera ceremonia de bodas que los actores celebraban. Siempre era muy típico para unirse ante la ley. Aunque lo habitual es recordar la fecha especial en pareja, ambas estrellas pasaron el día en lugares opuestos en los Estados Unidos. El distanciamiento físico no ha hecho más que alimentar los rumores sobre la tensión en su matrimonio. Según así lo difundió el medio People, la diva del Bronx pasó el día en los Hamptons, en Nueva York. Por su parte, el actor y director fue fotografiado mientras entraba a su oficina en Los Ángeles. Cabe destacar que el mencionado aniversario de bodas no ha sido el único episodio donde se registró la separación física de la pareja. Durante el fin de semana del 4 de julio, días feriados por las festividades en Estados Unidos, López disfrutó de varias actividades en los Hamptons y de la compañía de su actual esposo. En más informaciones les contamos que Scarlett Johansson quedó decepcionada de Disney tras la batalla legal por Black Widow. La actriz afirmó en una entrevista reciente con The New York Times que no siente rencor hacia la Casa del Ratón después del enfrentamiento legal que mantuvieron por el estreno de la película de Marvel, Black Widow. La disputa surgió, por supuesto, en julio del 2021, cuando la casa productora decide estrenar el filme simultáneamente en cines y en las plataformas digitales durante la pandemia. A pesar de que el contrato de Johansson estipulaba, por supuesto, un estreno exclusivo en cines. Recordemos que Johansson no solo ha estado en el centro de controversias con Disney, sino también con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Por su parte, en otra entrevista para Variety, Johansson expresó sentimientos sobre la batalla legal. Realmente estoy muy decepcionada. ¿Cómo me metí en esto? Estaba realmente muy enojada. Y cambió de decisión. ¿Y qué vas a hacer si te ofrezco? Y otra artista que se convirtió en noticia fue Channing Tatum, quien exploró lugares oscuros para su nuevo rol en el cine. El actor estadounidense se aseguró, por supuesto, que tenía que adentrarse en lugares oscuros para ponerse en la piel de su nuevo personaje, un psicópata. Es la primera vez que interpretó a alguien así.
dijo Tatum en una entrevista con Total Film. El intérprete de Magic Mike es el protagonista de Parpadear 2 veces. El debut como directora de Zoe Kravitz, pues fue también su prometida. El film se define como un tenso thriller que disecciona la riqueza, la lujuria y el poder, también explicando la publicación. En la cinta, Channing Tatum recreará la figura de Alastair Kim, un magnate tecnológico multimillonario que actúa como un psicópata. Para Kravitz, el drama de la película, que se estrenará el próximo mes de agosto, se intensifica porque sus personajes están atrapados en un lugar desconocido. Cambiamos de tema, y es que Oasis celebra 30 años del álbum Definitivamente Quizás, con una nueva versión de uno de sus temas. En un anticipo del aniversario número 30 del mítico álbum, la banda británica ha lanzado una nueva versión inédita de la canción Arriba en el Cielo, por supuesto grabada originalmente en las descartadas sesiones de Mono Bali. La reedición del álbum completo será lanzada el próximo 30 de agosto bajo el sello Big Brothers Records. Recordemos que Arriba en el Cielo es una canción significativa en la discografía de Oasis. Esta versión, por supuesto, ha sido descartada por la banda tras considerar que era demasiado técnica y pulida. Ahora, según uno de sus creadores, la nueva mezcla ofrece una nueva visión fascinante como la banda podría haberse encontrado en ese momento. La reedición del álbum no solo incluye esta versión inédita, sino también una versión previamente compartida de Columbia grabada en Soul Wheels Studios. Y en más informaciones les contamos que atraparon a el acosador de Taylor Swift. La policía de una de las ciudades más importantes de Alemania detuvo al presunto acosador del artista estadounidense esta semana. Días antes de la presentación, la intérprete de 22 en dicho país, el presunto sospechoso fue detenido el miércoles y estará prisionero hasta el sábado por averiguaciones, con el objetivo de detener cualquier posible ataque en contra del artista en su estadía en Alemania. Cabe destacar que el sospechoso fue detenido tras ser identificado por haber acosado y amenazado a Taylor Swift y a su pareja, el deportista Travis Kelce. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, culminamos la primera emisión por el día de hoy, no. Hoy es viernes, por supuesto, y el lunes estaremos otra vez con todos ustedes. Dejamos nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Como siempre, Carlos, iniciamos con X, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes y se los recordamos, @Canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, descarguen nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Has crecido, man. Ahí vamos. Mira, ayer todo el mundo se reía. Sí. Bueno, el lunes otra vez. Fin de semana pues agradable para todos ustedes. Seguimos en la cobertura electoral y recuerden, sigan en sintonía de Televen, tu canal.